Tomás Mejía fue un indio otomí de la Sierra Gorda de Querétaro, general conservador de la Guerra de Reforma y general imperial del Imperio de Maximiliano. Su figura ha sido poco explorada dado que es del bando de los perdedores. En el libro General Tomás Mejía, cronologías de su vida y de su tiempo, José Luis Rubén Páramo Cuero nos relata aspectos interesantes que planeo citar a continuación. Más allá de sus características personales y familiares, las ideas de Mejía estuvieron influidas por el entorno local y nacional. Ideológicamente fue un conservador tanto por sus rasgos como por su simpatía con el partido opositor. No obstante, al mantener una serie de valores tradicionales, luchar por el orden, la unidad y la paz, su pensamiento refleja por un lado la inconformidad por el, y cito, despotismo, la arbitrariedad y la barbarie que es lo que impera en los hombres de México, cierro cita, y por otro, la búsqueda de libertad y los derechos convertidos en leyes, incluso en muchos de sus discursos, enaltece valores universales como la libertad, la verdad, la justicia y la fraternidad, que en el eje de la ética se analizarán y que con base a la división ideológica bien podría denominarse del bando liberal. Aquí vale mencionar que él creyó en dichos valores y que las condiciones fueron acicate para la acción. Desde Tolimán, uno de los pronunciamientos denuncia la rapiña, los engaños, los puestos y la posición política que buscaban quienes gobernaban. Cito: queremos paz y orden, queremos patria y religión para nuestros hijos, queremos moralidad de nuestros gobernantes, y que estos sean elegidos libre y espontáneamente por el pueblo. Queremos libertad bien entendida, queremos reformas materiales y queremos instrucción e ilustración en el pueblo, pero no la desmoralización y el pillaje. Queremos amistad y paz con las naciones extranjeras. Cierro cita. Sus apreciaciones incluso son vigentes. Detectó que no había garantías para el artesano, el labrador y una relación adecuada con el extranjero. Consideraba que el clero debía tener derechos como ciudadanos y criticaba al mismo ejército por incluir entre sus miembros a presidiarios y bandidos. Hace hincapié en que la moralidad está debilitada, lo que le impulsa a exhortar a la organización. También se dio cuenta de la debilidad en la estructura organizacional del ejército y el poco interés por quienes vivían en el sur. Tomás Mejía lamentó que se atacara a la iglesia al expropiarle sus propiedades, porque eran quienes ayudaban a los pobres y sus bienes los dejarían huérfanos. Si el gobierno no estaba organizado para administrar el país, menos lo harían con los pobres, que en ese momento eran la mayoría. Sus creencias religiosas le impulsaban a defender la religión católica, pues lo asumía como el centro de la vida en la que giraban los demás campos de acción: política, economía, cultura, etc. Si la iglesia realizaba obras de beneficencia, era un motivo para que la defendiera sin considerar las ambiciones o intereses clericales. Para la mitad del siglo XIX, la corriente filosófica positivista y la ideología liberal permeaba en la política, la economía y lo social. El orden, el progreso, la ley, la libertad e igualdad se proclamó en la normatividad de la Constitución del 57. Mejía tenía la habilidad de ser perspicaz y se dio cuenta que en la práctica el discurso no cuadraba con la realidad, con su entorno. No le convencían, por eso desconoció al gobierno. Su opinión paradójicamente les provocaba intolerancia. Siendo liberales, la libertad de expresión no se asimilaba como tal. No aceptaron una opinión diferente o contrapuesta porque reflejaba una realidad que les rebatía. Las creencias de Mejía estuvieron fundadas en los preceptos de la Iglesia, la milicia y la familia. Sus contrarios vieron en él un proyecto opuesto, cuando también buscó y luchó por la libertad, el orden, reformas, leyes y garantías sociales. Hubo un año en el que no tomó las armas, pero sí la escritura, para informar a los pobladores de las condiciones políticas del país y del mundo. Destaca su visión en su natal Pinal de Amoles, cito, donde imprimió un periódico llamado El Eco de mi Opinión. Lo interesante es que el periódico ofrecía al lector información y análisis político, por ejemplo, sobre el papel que tenía México ante Estados Unidos y Francia. Mejía detectaba su posición y la capacidad de sus gobernantes en la toma de decisiones. Sus planteamientos muestran una visión de la postura y las condiciones sociales y políticas de este país, diferentes a la realidad que observaban los victoriosos y que nos dejaron escritas.
Cabe mencionar que su rechazo fue tanto a los estadounidenses como a los franceses, a los primeros por la invasión y su oposición a la Iglesia, a los segundos por el desprecio que advirtió de ellos para el ejército conservador comandado por Leonardo Márquez. Le indignaba que, y cito, la conducta de Estados Unidos envuelve una terrible ofensa a la moral, al derecho y al buen sentido de todos los pueblos, cierro cita, y además de cuestionar, hace una lectura de la realidad que cobra vigencia hasta hoy, se aplica frente a la postura de Trump para con los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos. Cito, ¿quién puede permanecer sordo a los clamores de nuestros desgraciados hermanos de la antigua frontera, expuestos a los groseros insultos de los buscadores de oro, a las tropelías de la fuerza y el puñal de los asesinos, presenciando la ruina de sus familias, la pérdida completa de sus intereses legítimos? La cuestión que hoy preocupa no solo a la gran mayoría de los mexicanos, sino a toda la raza hispanoamericana. México será, pues, según lo indica hasta ahora los acontecimientos, el centro de la contienda de titanes, en el que se ventilan los más caros intereses de la humanidad. Cierro cita.